Hello everyone, hoy vamos a hablar del verbo to be, pero en su forma en pasado, past form. Para comenzar, me gustaría que repasemos lo que es el verbo to be, ¿sí? El verbo to be es el verbo ser o estar en inglés, ¿sí? Y sabemos que para conjugarlo con las diferentes personas lo tenemos de tres maneras diferentes. Tenemos am, que va con para conjugarlo con I, is, que se conjuga con he, she o it, y are, que se conjuga con we, you y they. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, I am at home, ¿sí? Podemos usarlo para decir dónde estamos. Por ejemplo, en casa, at home. She is a teacher, ¿sí? Para decir lo que somos o lo que hacemos. We are students. Nosotros somos estudiantes, alumnos, whatever. Yes? Ahora vamos a hablar de la forma en pasado del verbo to be, the past form. Vamos a utilizarlo de la misma manera, ¿sí? Como el verbo ser o estar, pero en su forma pasada. Y en este caso lo vamos a conjugar de dos maneras diferentes. Tenemos por un lado was, ¿sí? Y por el otro were. Vamos a usar we use was with singular pronouns, ¿sí? For example, I, he, she, it. Usamos was entonces con los singular pronouns. Examples. I was at home. She was a teacher. ¿Sí? Siempre recordando que ahora estamos hablando en pasado. Then we have where. We use where with plural pronouns. Examples. We, you y they. Todos estos son pronombres plurales de más de una persona. We were students. They were at school. ¿Sí? Los vamos a utilizar para decir, hacer referencia de nuevo a estos pronombres plurales en el pasado, para conjugarlos en el pasado. Let's now talk about the negative form. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del negativo. Recuerden que el verbo to be es un verbo que no necesita de ningún auxiliar para negarse, así que simplemente vamos a agregar not to the verb. When we want to deny, cuando queremos negar, deny, we add not to the verb to be. In this case, was se convierte en wasn't en su forma corta o was not en su forma larga, y were se convierte en weren't o were not en su forma larga. He wasn't a teacher. I wasn't at home. They weren't students. You weren't at school. Right? Remember that we are talking about past, ¿sí? Cosas que no fuimos o no hicimos o donde no estuvimos, right? Okay, now let's talk about the interrogative form, right? Remember that we have two different types of questions. We have yes-no questions, the ones who are answered yes or no, ¿sí? Las preguntas de sí o no, and we have WH word questions. Let's start with the yes-no questions. Para empezar una yes-no question, nosotros tenemos que comenzarla haciendo inversión de orden, ¿sí? Es decir, pasamos el verb to be, en este caso el verb to be en su forma pasada, was o were, al comienzo de la oración seguido después de la persona o el sujeto. When we want to make a yes-no question, we use the inversion of order. Was she at home? Yes, she was. No, she wasn't. It depends. Acuérdense que es una yes-no question, entonces contesto simplemente sí o no. Were you happy? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Sí? De nuevo, pregunta corta, respuesta corta. Inversión de orden, ¿sí? The verb to be comes at the beginning, right? Now let's talk about the WH word questions. When we want to ask for more information, we use the WH word questions. Recuerden que las preguntas con WH son aquellas preguntas que nos piden por más información. Es decir, when, where, who, right? What was the class like? ¿Cómo estuvo la clase? What was the class like? It was funny. Where were you yesterday? I was at home yesterday. ¿Sí? Me van a pedir más información, entonces yo voy a contestar con respuestas más completas, indicando, por ejemplo, where, ¿dónde estuve ayer? Where were I yesterday? I was at home yesterday. Now let's talk about the keywords, right?
Remember that in the past we always need to know when the action happened. ¿Sí? Si estamos hablando de pasado, tenemos que saber cuándo pasó la acción. Some keywords o palabras clave que nos van a ayudar a marcar cuándo pasó esta acción are yesterday, last week, last night, last month, last Tuesday. ¿Sí? Esas son algunas de las palabras que nos van a indicar que estamos hablando en pasado. ¿Ok? Yesterday, ayer. Last week, la semana pasada. Last night, la noche anterior. Last month, el mes pasado. Last Tuesday, el martes pasado. Right? Todo dependiendo de cuándo la acción haya pasado. Puedo usar también in the morning, si yo estoy hablando con alguien a la tarde y quiero decir que eso pasó en la mañana. In the morning puede ser perfectamente una keyword o una expresión que me ayuda a marcar que eso pasó en el pasado. Todo dependiendo del momento en el día en el que yo esté hablando y el contexto. Okay, people, I hope it's useful. I hope you understand. And see you in class. Bye bye.